Después de escuchar esta música, algunos en los tiempos actuales y que se encuentran en ese país, en Grecia, se van a los estadios de fútbol o los de baloncesto al ver al Panathinaikos o al Olympiacos y montan unos escándalos tremendos y brutales. Y sin embargo estamos hablando del país, de la cultura, en donde nació nada más y nada menos que todo. Es decir, que nació la ciencia allí. Ignacio Monzón, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Contigo descubriendo curiosidades de la historia, y esta es posiblemente una de las más importantes, porque cuando hablamos del concepto de ciencia tal y como lo entendemos, es decir, vamos a buscar respuestas a las cosas que ocurren en el mundo, bueno, pues tenemos que pensar en ellos, ¿no? Quizás estaría bien que se acordaran esos que van a ver esos partidos de baloncesto y de fútbol en los estadios griegos que montan, que afortunadamente son la excepción, ¿no? Pero como ya decía un autor griego, Grecia ya no es lo que era. ¿Verdad? ¿No? Pues sí, pese a lo que les fastidia, y lo digo con todo el respeto, pero no sin cierta ironía, a los egiptómanos, nuestro concepto de ciencia como búsqueda racional de explicaciones sistemáticas para establecer leyes y principios generales, pues nace del mundo griego, sin duda alguna. Por ejemplo, podemos citar algunos personajes que nos vienen a la mente. Tales de Mileto. Pues Tales de Mileto para algunos es conocido, por lo menos es el primer nombre que tenemos de un gran científico, es decir, de un filósofo. Estaban muy unidos, ¿verdad? Ahora que dices esto, filosofía y ciencia caminaban de la mano totalmente, que se ha perdido un poquito en los tiempos actuales, pero los griegos pues no veían una distinción entre ambas cosas, o sí la veían, pero veían que una era complementaria de la otra. Más bien podríamos decir que la filosofía era la ciencia. De hecho, filosofía viene de filos, amigo que busca la amistad, y sofía, de sofos, conocimiento. Es decir, los que buscan el conocimiento, y eso es en teoría lo que busca un científico, busca el conocimiento verdadero. Es decir, la explicación mítica, que con eso han funcionado prácticamente todas las culturas del mundo, esas culturas que llamamos mítico-poéticas, como la egipcia, por ejemplo, pues a los griegos llegó un momento en el que no les bastó, y buscaron la explicación racional. Yo ya no me creo que el terremoto sea motivado porque Poseidón bata a la tierra con su tridente. Busca una explicación más racional, descomponiendo todos los elementos de la creación en elementos algo así como cuantificables, que esa es la gran diferencia. Y ahí tenemos a Tales. Tales de Mileto, que por ejemplo descubrió, entre otras cosas, a qué se debían los eclipses, que no era cuestión de la divinidad, ni que a ningún dios se le ocurriera poner algo delante de nosotros para oscurecernos, sino que encontró que existía una causa astronómica para ello. Es muy posible que Tales, de hecho se menciona que estudió en Egipto, porque para los griegos de época arcaica, que digamos estaban saliendo de esa oscuridad, Egipto y Oriente, pues Mesopotamia, por ejemplo, la gran ciudad de Babilonia, eran grandes centros de saber. Es verdad que tenían muchos más siglos, incluso más de un milenio, le llevaban de ventaja al mundo griego. Entonces habían acumulado mucho conocimiento astronómico. La astronomía, por cierto, es una de las ciencias más antiguas que tenemos, o por lo menos la observación de los astros, porque, como ya hemos visto, es necesario para todo, para fijar el calendario, por ejemplo. Hubo que esperar a Copérnico en el siglo XVI para que se aceptaran determinadas cosas que hoy son de cajón sobre la situación de nuestro planeta en el universo, sobre la esfericidad de la Tierra, aquello en lo que también se empeñó Colón. Sin embargo, cuando hablamos del mundo griego, da la sensación de que aquello estaba mucho más aceptado gracias a estos hombres, ¿no? Sí, no sé, es como una especie de gran Edad Media, que fue lo que pasó, ya desde el Bajo Imperio Romano, pues eso hasta siglo XVI-XVII, que es cuando se da lo que se llama la Revolución Científica. Muchos conocimientos que ya se tenían, que se empiezan como a descubrir en el siglo XVI y XVII, y que sin embargo ya se tenían. La esfericidad de la Tierra, por ejemplo, es un buen ejemplo que has puesto tú. La relación entre la distancia del Sol, entre el Sol y la Tierra y el tamaño de ambos, también lo tenían los griegos. No exactamente como lo tenemos nosotros, pero sí sabían que había una relación exacta. Y cuando hicieron algunos cálculos matemáticos sobre esas distancias astronómicas, sobre el tamaño de nuestro planeta, lo que nos distancia nuestro planeta de los otros astros, bueno, pues fueron bastante precisos en sus mediciones, sin disponer de una tecnología de observación del espacio como la tenemos ahora gracias a los telescopios. Eso es lo que más nos deja pasmados, o nos debería dejar. Eratóstenes de Cirene, ya en el siglo III a.C., midió la Tierra. Lo que pasa es que ellos es verdad que la medían en estadios, que ese es el problema. Entonces no sabemos qué estadio coge, si es el de Olimpia, el de Nemea,
pero si coge uno de los estadios, no recuerdo cuál se suele usar, el de Nemea me parece, no estoy seguro, la circunferencia que él da de la Tierra podría ser prácticamente exacta, por un error, no sé si son de 30 kilómetros. Y la distancia de la posición de la Luna, la posición del Sol, también son prácticamente exactas. Y algunos números, algunas constantes matemáticas, como el número pi. La verdad es que todo esto que nos dices, popularmente pensamos, los egipcios lo sabían y lo hacían perfectamente. Desmitifica un poquito esto, ¿no?, la civilización del Nilo en este sentido. Sí, porque es verdad, como digo, que los egipcios habían acumulado una gran cantidad de conocimientos, pero no tenían praxis. No tenían, por lo menos hasta lo que nosotros sabemos, no tenían método. Y los griegos son los primeros que empiezan a usar un método, los que empiezan a usar conocimiento racional. No simplemente recogen observaciones. No son como Madame Curie, que dice, pues he encontrado una placa, ¿no?, impresa y descubre la radiactividad. No, son como Madame Curie cuando empieza, o el matrimonio Curie, cuando empieza a experimentar y a buscar la explicación racional de por qué ese fenómeno ha pasado. Eso es lo que caracteriza a unos y a otros. Y también descubren que lo que nos hace hablar a ti y a mí, lo que a ti te hace saber tanto sobre el mundo clásico, sobre los romanos, sobre los griegos, mi chuleta, lo que nos da. Pero bueno, antes de la chuleta hay una característica en la chuleta, uno se apunta una serie de pautas para tenerlo claro. Tú has utilizado para eso el cerebro. Exacto. Y ellos ya identifican el cerebro como el cerebro, nuestra inteligencia, como algo que está precisamente ahí, dentro de nuestro cráneo, y que no hay que buscarlo en ningún otro lugar, ni interpretar la existencia de iluminación divina para ello, ¿no? Los egipcios en ese sentido, por ejemplo, despreciaban al momificar el cerebro. Lo que importaba era el corazón. En la Ilíada también parece que lo que importa es el corazón. Pero como tú bien dices, tenemos en la figura, que la conocemos perfectamente, que es Herófilo, de Calcedonia, entre los siglos IV, III antes de Cristo, está a caballo entre esos dos siglos, que aparte de descubrir cosas como el pulso patológico, o sea, unos adelantos de varios miles de años, desarrolla la idea de que la sede de la psique, que psique es un concepto griego que se traduce como aliento vital, digamos lo que hace que podamos hablar o podamos movernos, está en el cerebro. De hecho, llega a describirlo. O sea, lo opera, hace vivisecciones, hace disecciones y llega a describir el cerebro. Hiparco es otro de esos genios de la astronomía, y con él acabamos, porque sabéis que a su escuela o a su entorno se asocia esa fantástica máquina ya de hace poco más de un siglo, la máquina antiquitera, que es toda una máquina que servía para hacer unos cálculos matemáticos y astronómicos verdaderamente sorprendentes para la época. Todo apunta a que en el entorno de Hiparco pudo surgir el conocimiento para ello, porque ciertamente fue el primero que hizo un planisferio. Sí. Un planisferio, por lo menos un catálogo de lo que veíamos en el cielo, ¿no?, de las estrellas. Que por algunos fue un acto de impiedad, porque las estrellas podían ser consideradas divinidades. Sin embargo, él es verdad que hace el primer catálogo de unas 1080 estrellas, que además llega a clasificar según su magnitud, algo que seguimos utilizando hoy en día, cosa que también nos plantea muchas dudas de cómo era capaz de verlo a simple vista. Tenía que tener algún objeto. Seguramente hemos podido perder parte de su tecnología, ¿no? Sí, el mismo Leonardo da Vinci parece que ya tenía una máquina calculadora. Estamos hablando de final del siglo XV, principios del siglo XVI. Como yo suelo decir siempre, la historia no es como nos la han contado y nos aguardan muchísimas sorpresas. Es que para eso están los historiadores, ¿no? Para ir rellenando las piezas y los huecos que faltan en nuestro conocimiento. Y ahí podemos encontrar cosas verdaderamente sorprendentes. Lógicamente, ¿no? Si es normal, se han podido perder. Del mismo modo que se han encontrado cosas fantásticas sobre nuestros antiguos y hemos conocido mucho gracias a las investigaciones arqueológicas, gracias a los documentos. Bueno, pues hay una serie de huecos que hay que llenar, y para eso estáis los historiadores. Eso espero. Ignacio Mozo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Bruno, gracias.